Bueno, pues la persona que voy a entrevistar hoy viene del otro lado del charco, de origen, aunque realmente el vuelo de avión lo hizo desde Alemania. Se trata de Jorge Luis García Vázquez. Él es cubano de nacimiento, pero alemán también desde hace muchos años, ¿no? No sé si tiene la nacionalidad alemana. Tiene la nacionalidad alemana. Casi 20 años. Bueno, de Jorge Luis hay muchas cosas importantes que decir y él nos las va a contar, pero creo que una de las más importantes es destacar que es un militante, ¿no?, del movimiento Cristiano Liberación cubano, del que también nos va a hablar. Es una persona creyente y desde ahí, desde su fe, ha vivido también momentos importantes en su historia que vamos a conocer. Jorge Luis, muchísimas gracias por recibirme, por dedicarme estos minutos. Gracias por la invitación. Pues vamos a empezar porque conozco un poco los que vean esta entrevista, el momento en el que cambió tu vida. Tú te fuiste a Alemania a trabajar, ¿no?, con un convenio que el gobierno cubano tenía con Alemania, con la República, con la RDA, ¿no? Y estando allí, el gobierno cubano, el servicio de inteligencia, te invita, ¿no?, amablemente a colaborar con él, pues entre otras cosas, pues para evitar que un músico cubano también, ¿no?, pudiese fugarse, ¿no?, y exiliarse a los Estados Unidos. Correcto, ¿no? Pero al parecer te niegas a dar esa ayuda, y no solamente te niegas, sino que haces justo todo lo contrario, es ayudar a ese músico contactando con la diplomacia americana para que pueda salir de Alemania y viajar a Estados Unidos. ¿Correcto? Así todo, así fue más o menos toda esa historia. Es una historia que comenzó en 1986. Desde esa época ya el servicio de inteligencia cubano me tenía como traductor, no espía, sino como traductor, y llegó el momento en que tuve que decidirme en si me convertí en un delator o ayudar a una persona. Esa persona parece que tenía previsto hace mucho tiempo escapar, y el servicio de inteligencia cubano lo tenía en mirilla, ya lo tenía ya en vigilancia, y querían saber si él aprovechaba el viaje para quedarse. Son enemigos. Era una persona que disponía de información valiosa para Cuba. Yo pienso que no. En el caso de Cuba, cualquier desertor, cualquier persona que intente desertar, esos intentos de abandono de funciones públicas, es un traidor. Sus partituras eran revolucionarias. Claro, entonces no, hay que evitar que la persona se escape. Y yo pienso también, después cuando yo analizo todo, pienso también que el servicio de inteligencia cubano quería comprobar también hasta qué grado yo podía llegar. Esa es mi hipótesis, que ellos querían comprobar a mí también si yo estaba dispuesto a... Y bueno, yo ayudo a esta persona a escaparse, y esta persona puede quedarse en un vuelo que iba hacia Cuba, se queda en Canadá. Yo intento entonces, por supuesto, escapar yo, porque sabía que tan tonto no era el Stasi, del servicio de inteligencia cubano, y yo contacto a diplomáticos norteamericanos en Berlín Oriental. Nosotros no podíamos pasar a Berlín Occidental, a la parte occidental, y esas llamadas fueron interceptadas por el servicio de inteligencia. Empecemos primero. ¿Por qué se niega a colaborar? Yo pienso que hasta ahí no ha llegado mi grado de afecto hacia el sistema cubano. Yo estaba muy ya desilusionado con el sistema cubano, y yo pensaba que convertirme en delator no estaba dentro de mis genes, dentro de mi código genético, de estar vigilando a alguien que haya libertad. No era un terrorista, yo cuando era una bomba, a que se quería vivir en otro país, sería para mí moralmente no estaba dispuesto a participar en esa operación. Y bueno, pienso que fue un aspecto moral, ¿no? Un aspecto moral de conciencia, si no, esto no se hace, no se debe hacer. Y bueno, dije, bueno, de paso aprovecho también para escaparme también yo, ¿no? Los contactos estaban hechos. Bueno, pero la Stasi fue más rápida que usted. Parece que sí, fue más rápido, estaba bien informado de todos mis pasos. Cuando yo recibí mi expediente me dieron cuenta que estaban detrás de mí minuto a minuto. El expediente tiene como casi 300 y tantas páginas, de ellas son casi 40, 50 páginas de observación, interrogatorios y vigilancia nocturna. Enciende la luz, apaga la luz, sale del apartamento, se mete, se monta en el tranvía. Algo paranoico. Jorge Luis, ¿cómo recuerdas el día de tu detención?
¿no? Y luego creo que fueron 8 días, ¿no? Y estuve de detenido internamiento, de aislamiento absoluto, ¿no? Muy pocos días, en comparación con otros colegas que estuvieron meses o años detenidos, realmente tuve muy poco tiempo detenido, pero esos días nunca se me olvidaron. 8 días negros en mi vida, oscuros, llenos de tristeza y bajo un shock total. ¿Cómo fue la detención? Un colega me invitó a tomar un cafecito y bueno, y el colega, era uno de los espías también del Stasi, trabajaba para el servicio de inteligencia o de contraespionaje y me llevó a la cafetería, se levantó, se fue y bueno, en ese momento yo fui al baño y me sacaron por una puerta trasera, me meten en un automóvil, después los ojos están vendados, que no sabía dónde estaba, o sea que la prisión era un lugar totalmente secreto. Eso lo hemos visto en alguna película, ¿no? Sí, se repite la historia de la dictadura, aparece, sucede. La realidad supera la ficción. Sucede muchas veces, en las novelas aparece, pero en la vida real también, en todas las dictaduras, me parece. ¿Cómo son esos 8 días? Son días simplemente yo repito siempre que fueron 8 días para mí, días de impotencia, de no saber dónde estás, y nadie te conoce. La única persona que conoce tu identidad es tu interrogador. Cada uno de nosotros recibe un número, yo recibí el número 33, el otro 120, y con ese número es que los guardias te decían, venga, camine, deténgase. O sea, que pierdes tu identidad. Como persona no existe como tal, ¿no? Una curiosidad, ¿en algún momento hiciste alguna relación simbólica con ese número 33? No, en aquellos momentos no. En aquellos momentos no tenía asociación en esos momentos desde ese punto de vista. Eso viene después. No. Vamos a seguir un poco porque, claro, aquellos años se estaba gestando la caída del muro. O sea, el régimen de la RDA estaba viviendo sus últimas etapas. ¿Cómo recuerdas la gestación precisamente de la caída de ese muro? Bueno, ya el sistema estaba dando los últimos suspiros. En Alemania se veía ya que el país estaba deteriorado económicamente, de una forma deteriorada que ya no aguantaba más. La infraestructura económica estaba destruida, Moscú no tenía dinero, pero para mí el desenlace más grande fue cuando yo visité Moscú en 1986. Tuve la oportunidad de visitar Moscú y otros países de Europa Oriental y me di cuenta en Moscú del desastre del sistema, cómo estaba económicamente destruido. Ellos eran capaces de producir cohetes y bombas y aviones supersónicos, pero no eran capaces de abastecer a la población con las cosas más importantes, que la insatisfacción de la población era enorme. Y en Alemania también. Ya se notaba, mucha gente protestaba, levantaba la voz, incluso muchos miembros del partido más importante. Los socialistas estaban ya inconformes con las cosas que pasaban, mucha gente fueron detenida, mucha violencia policial, política en ese aspecto, y me daba cuenta que ya estaba llegando a su final, que no había, que yo lo viví como los últimos momentos de los últimos años. Yo sabía que iba a pasar cuando nunca. ¿Se hablaba entre la gente de...? La gente ya estaba hablando de cambios fundamentales, especialmente con la llegada de Gorbachev al poder. Gorbachev cambia el mapa político del campo socialista con su política de perestroika y glasnost, transparencia, y eso los alemanes tienen mucho miedo. La perestroika era rechazada en esos aspectos porque era demasiado crítica a ese sistema. En Cuba también, en Cuba la perestroika, Fidel hablaba que sí, que a veces es necesario el cambio, pero él tenía miedo que la perestroika entrara, la glasnost, en la población. O sea, las revistas más importantes, Sputnik, fueron suspendidas, fueron prohibidas, que eran las revistas que estaban llegando en español, en castellano, a Cuba o a Alemania Oriental, en el idioma alemán, que hablaban de la perestroika. No llegaba el stalinismo, los crímenes de Stalin, lo que pasó, muchas cosas, la guerra de Afganistán. Y yo me daba cuenta que estaba algo por pasar. Lo que no sabía que iba a pasar ni cómo iba a pasar. O sea, me sorprendió que fue todo tan pacífico. Pensé que iba a tener algo con forma más violenta. Nunca pensé que fuera un 9 de noviembre tan pacífico. Gorbachev fue uno de los protagonistas, ¿no?, en esa caída del muro, pero otro que se dice, no, se comenta que tuvo un papel importantísimo fue Juan Pablo II. Seguro. Su personalidad de ser, veniendo de un país comunista, en segundo lugar, la situación en Polonia siempre fue muy crítica hacia el comunismo, uno de los países que fue la llama del anticomunismo, antitotalitarismo fue Polonia, no solamente por el Papa, sino por su historia
dentro de eso, por los soviéticos, por los rusos, por los alemanes, el país como tal. Ellos hicieron mucha resistencia al sistema comunista y bueno, y el Papa Juan Pablo II cuando regresa a Polonia después de muchos años, fue un aliento para muchos. Aquí estamos. Y sabemos que, yo pienso que sí, que la personalidad y el espíritu de Juan Pablo II llegó a los corazones y le dio mucho, en Cuba también, le dio mucha fuerza a los opositores y fue una luz. Y aparte imagino que alentó un trabajo ingente de la diplomacia vaticana, ¿no? También, hubo también un acercamiento, también más relaciones y fueron preparando el camino para la reunificación de Alemania también. Regresemos un poco a su biografía. Usted es detenido por la Stasi, pasa 8 días, ¿no? De interrogatorios, de aislamiento, y ¿es el gobierno cubano o el gobierno alemán quien decide repatriarlo a Cuba? Los dos. El ministro del Interior de Cuba manda que me manden para Cuba y el ministro de la Seguridad del Estado, está puesto en mi expediente, el ministro de la Seguridad del Estado, el general Erich Mills, que da la orden de que me lleven para Cuba. Incluso dice que me lleven con un avión de cubana de aviación, no con un avión alemán. Se da la orden qué tipo de avión tengo que regresar, ¿no? Y bueno, me llevan para La Habana después un avión escoltado, ¿no? El avión era comercial, pero vigilado por 2 oficiales de la Seguridad del Estado. En un momento esos oficiales me dan somníferos para tranquilizarme, para no intentar escaparme, ¿no? O hacer algo en el avión, acto de violencia, y se puede decir que bueno, llegué a La Habana bastante, casi dormido. El aeropuerto me despertaba varias veces, pero estaba muy cansado y en el aeropuerto me estaban esperando y me llevan entonces enseguida para para lo que es la prisión de la Seguridad del Estado de Cuba, de Stasi cubana, ¿no? El Eje-2, como decimos, que esa prisión fue anteriormente, en los años 50, hasta el triunfo de la revolución o la llegada a la dictadura. Una revolución y una dictadura, 2 cosas en Cuba, fue un plantel católico. Ese plantel católico, desde el seminario marista, fue convertido por Fidel Castro y su cúpula como un centro de investigaciones de la seguridad del Estado. ¿Qué le exige? ¿Qué le pide el gobierno cubano cuando llega usted ahí? Primeramente ellos sabían todo lo que había pasado. Ellos solamente necesitaban de un mea culpa. Una persona que reconozca. En mi caso estaban las cárceles llenas en Cuba. En Cuba estaban las cárceles llenas de prisioneros políticos. Ellos no veían en mí una persona muy importante. Ellos deciden mostrarme, destruir mi autoestima total, ¿no? Que estaba impotente entre ellos y que ellos reconozcan. Ellos intentan demostrarte que estás perdido, que no tienes posibilidad. Sin darte una bofetada, darte golpe. Ellos usan la coacción psicológica, el aislamiento, la falta de sueño. La falta de sueño, por ejemplo, me afectó mucho en la Alemania comunista porque en la cárcel del Estado utilizaban mucho los controles nocturnos. Cada 10 minutos, 5 minutos, enciende la luz, no puedes dormir nunca en la posición que quieres, la cara siempre descubierta. O sea que llegué a La Habana hecho pedazos, llegué a La Habana con miedo y destruido psíquicamente, ¿no? ¿Tenía en un momento por su vida? Yo pensé en un momento que quizás no podía salir nunca más, o que iba a pasar algo más trágico, ¿no? Y bueno, en la prisión de La Habana los días que viví en Cuba fueron días parecía que estaba en el medioevo, ¿no? Es una celda con un agujero en el medio, que era el baño, una letrina, una lámpara encendida, el mal olor, los gritos de los presos, escuchar personas que necesitan ayuda, uno que estaba conmigo en una celda en un momento determinado, realmente bastante deteriorado físicamente, y eso, claro, te causa, impacta, ¿no? Yo no era el hombre fuerte en ese momento para hacer resistencia a un sistema tan sofisticado, tan fuerte como el cubano. Sabía que había perdido, firmo un mea culpa, reconociendo mi culpabilidad, que era un traidor y había cometido un error, y ellos me daban una segunda oportunidad. La segunda oportunidad son 5 años bajo control de ellos, una especie de vigilancia que te aplican, que estás bajo control. Ellos después, cuando sacan de la prisión, que me llevan a mi casa, ellos me llevan a la casa, me entregan a mi familia, me dan como un compañero que me atendía de la seguridad del Estado, un trabajador social que se ocupa del ciudadano García Vázquez, que regresó a su casa y hay que ocuparse de él. Si iba a mi casa cada rato, tomaba café conmigo, me decía dónde yo estaba, que había comido unos días pasados, si estaba de fiesta, si tenían trabajo nuevo. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir mesa y mantel, ¿no? Y pudimos hablar también de muchos temas, pero me impresionó un comentario que hizo usted, porque la última entrevista que he hecho ha estado muy relacionada con la pena de muerte, y usted dio una cifra, ¿no?, de personas fusiladas en...
En Cuba tenemos muchos fusilamientos, son datos desconocidos en Europa, incluso en España. Yo nunca pensé que el tema cubano fuera tan desconocido, la realidad cubana tan desconocida en un país que tiene que ver mucho con Cuba. Por la familia, relaciones económicas, el tiempo del franquismo también. Todo eso. Repita la cifra. Pensamos en estos momentos que tenemos documentado casi 6.000, 7.000 fusilamientos por motivos políticos. En los primeros años de la revolución se fusilaban diariamente 10, 15, 10 personas diariamente. En la fortaleza de La Cabaña era el centro de fusilamiento, que uno de los que dirigía ese fusilamiento era el doctor Ernesto Che Guevara de la Serna. Se había encargado uno de dirigir las operaciones de fusilamiento. Pero no solamente la cantidad de presos políticos, la cantidad de personas que han desaparecido en balsas, en botes, rústica huyendo de Cuba, la cantidad de personas que han ido a las cárceles, son cientos, son miles de presos políticos también en las cárceles llenas, especialmente en los años 60, 70 hasta los años 80, ¿no? Condenaban el arresto que tuvimos en Cuba en el 2003, que me sorprendió que en España no se conoció, la Primavera Negra de Cuba, cuando detuvieron a más de 100 disidentes cubanos, una ola represiva enorme, y los condenaron a 25, 20 años de cárcel por delitos de opinión. Los acusaban de haber trabajado con la CIA, el enemigo, y de haber recibido dinero de los Estados Unidos. Y que lo que hizo Fidel Castro fue eliminar a los opositores más importantes, que eran los que habían dirigido el proyecto Varela, que tiene que ver con el movimiento Cristiano de Liberación, que después podemos comenzar un poco más sobre la labor. Sí, luego comentaremos un poquito este movimiento. ¿Cómo fueron sus 5 años de libertad limitada, por decirlo de alguna manera? Saber que siempre te pueden entregar, que siempre te pueden recoger, que te pueden llevar siempre a la prisión. Saber que no puedes trabajar en lo que quieras, saber que puedes, que vas por la calle y alguien te mira un poco atentamente y puedes saber que es uno de ellos que te está diciendo aquí estoy nuevamente, o sale a una discoteca y puede ser que te estén mirando. La desconfianza, eso es para crear desconfianza, y son medidas de descomposición psicológica, que es parte de la psicología operativa que aprendió la seguridad cubana de la seguridad del Estado del Stasi. O sea, uno de los instructores, la madre en el aspecto represivo, no de espionaje, es el Stasi. El Stasi estaba en Cuba de los años 60 y comenzó a entrenar a los oficiales cubanos de contrainteligencia. El KGB, los rusos se ocupaban más del espionaje exterior, eran más expertos en espionaje exterior, y el Stasi más experta en la represión, en la vigilancia, cómo poner los micrófonos en los hoteles, cómo vigilar las casas de los disidentes, cómo hacer los interrogatorios. Y esa es la llamada psicología operativa, que es una asignatura que tienen que estudiar los oficiales cubanos y el Stasi también. En 1992 regresa a Alemania, con las bendiciones de Fidel, ¿se vuelve a escapar? ¿Cómo es la cosa? No, salgo legalmente. Yo me prometí, dije, nunca más voy a hacer nada ilegal. Tuve oportunidades de hacerlo, en 2 ocasiones pensé que iba a salir de Cuba ilegalmente, pero dije, si me capturan, va a ser todo peor. Y tuve la oportunidad, regresar por asuntos familiares. Mi esposa vivía en Alemania Federal y en Berlín Occidental, ya en Berlín ya no existía el muro, y pude regresar entonces oficialmente con un permiso de salida definitiva, no de salida temporal sino definitiva. Mi pasaporte de salida con un permiso de entrada limitado, que podía entrar a Cuba si me daban la autorización ellos. O sea que te quitan, como si quitan tu permiso para vivir en tu país, y sentirse que eres cubano, no ser ciudadano de tu país es algo. Y estuve en Cuba una vez, regresé una vez en el año 96, y desde el año 2003, mucho antes, comenzaron mis actividades contestatarias a la dictadura. Comencé a contactar a diputados, a políticos, porque dije, no puedo quedarme callado. Si yo estoy en la libertad, tengo que hacer algo por la libertad de los otros. Antes de hablar de su militancia contra el régimen de Cuba, quisiera preguntarle, porque me parece que es una pregunta obligada. Regresa usted a Alemania, pero esa Alemania ya no tiene muro. ¿Cómo se le encuentra a usted? Para mí fue primeramente un encuentro con el pasado, que ya no existían las personas, muchas de ellas, o la estructura política, económica, una economía de mercado que yo no la conocía. Vivía una economía centralizada, planificada, ¿no? Quinquenal, como decimos en Cuba, y de pronto es un sistema totalmente de libre mercado, del capitalismo, y me di cuenta que no fue fácil para muchas personas ese cambio. Tuve que reconocerlo, que la libertad es algo muy lindo, y la democracia,
pero los cambios hay que prepararlo con mucho cuidado. Todos no estamos preparados para vivir en una economía de mercado y eso le costó a muchas personas realmente la salud y se sentían mal, ¿no? Que el desempleo aumentó en la zona de Alemania Oriental y yo pienso que ese mundo realmente que todavía veía que existía ese país, pero no las estructuras del país. La gente había cambiado también, el colectivismo, la parte colectiva, todo más individual, ¿no? Y realmente pasé 2 años que no podía todavía, ¿no? Vamos a decir, ajustar a vivir en Alemania. Poco a poco después, ¿no? Hay que entender los mecanismos, que la reunificación no es un proceso, no es una cosa de un día, sino de años. Lo físico sí, el día 3 de octubre del 90 se reunifica Alemania, pero el país no está unificado. Fue una reunificación, pero faltan muchos años todavía de trabajo. Una unificación que además ha tenido que convivir con otra serie de problemas. La última etapa histórica de la Alemania la conoce usted y la ha vivido en primera persona. Por ejemplo, hechos como el repunte de ideologías fascistas y xenófobas. De las dos partes, de la izquierda extrema y también de la derecha extrema. Sí, bueno, estamos viviendo momentos muy tensos ahora en Alemania, en el mundo entero, pero bueno, en Alemania se ve mucho más por su historia anterior y hay un renacimiento de las ideologías. El comunismo va a tener un impacto en mucha gente joven y bueno, y muchos los xenófobos comienzan a coger más fuerza y a tomar más fuerza. Y hay que ver, esperemos que las democracias soporten todos esos embates. ¿Qué opinión tiene de Angela Merkel? La señora Merkel ha hecho un trabajo político en los últimos años. No pertenezco al Partido Demócrata Cristiano, solamente he apoyado ese partido porque ha apoyado mucho a la oposición en Cuba. Muchos diputados del partido de Angela Merkel han sido aliados nuestros amigos para defender la causa cubana. También tenemos amigos en los socialdemócratas, en el Partido Verde, pero ha hecho un trabajo ella en los primeros años muy fuerte, con mucha oposición. Yo pienso que intentó dar lo mejor de sí para que el país fuera adelante. Ha tenido sus aspectos negativos y positivos, en la economía interior, en el exterior, hay que ver en la política exterior también de Alemania. ¿La política de inmigración no ha podido ser, digamos, en cierto modo, su tumba? Tumba no quiero decir, pero afectó mucho su poder. El país no estaba preparado para recibir de esa forma tantas personas. Yo pienso que fue un error retórico de la señora Merkel al decir las puertas están abiertas. Es bueno recibir, ayudar y hay que hacerlo. Yo pienso que el cristiano tenemos que ayudar. Esa es nuestra labor y el amor al prójimo lo tenemos que preparar condiciones. ¿Cómo tendría que actuar Europa con toda la oleada de inmigración, ¿no?, que desde hace unos años nos está llegando? Yo pienso que Europa no puede simplemente huir de esa responsabilidad. Europa tiene una responsabilidad moral y Europa lo que tiene que buscar las condiciones y los métodos más efectivos para poder ayudar. Pero Europa no puede huir de esa responsabilidad. Europa tiene una responsabilidad moral en América Latina, en Asia. Pienso que es nuestra responsabilidad ayudar. Hay que buscar los mecanismos más efectivos. Pero ayudar a los otros que buscan ayuda es nuestro deber. ¿Una Alemania sin Angela Merkel cree que va a cambiar Europa? Yo pienso que no. Yo pienso que vendrán ahora, como todo, cambios estructurales, en estructuras políticas, pero no creo que pienso que los próximos políticos alemanes han aprendido, tienen sabiduría suficiente para continuar el proceso europeo, ¿no? Y que vaya adelante. No tengo, va a haber dificultades, sé que el camino no es fácil, pero ¿qué camino es fácil? Después de hacer un pequeño repaso histórico y geopolítico, me gustaría centrarme ahora en su militancia, ¿no? ¿Cómo ingresa y por qué en el movimiento cristiano de liberación? Y cuéntenos un poquito qué es. El movimiento cristiano de liberación fue fundado en Cuba en 1988 por opositores cubanos, entre ellos por el difunto opositor Osvaldo Paya Sardiñas, un católico que sufrió en Cuba persecución. ¿Muerto en extrañas circunstancias? Vamos a decir que fue realmente en momentos muy cruciales. Somos de la opinión que hasta la fecha fue dirigido por las autoridades cubanas. No queremos acusar a nadie, no tenemos pruebas, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta del gobierno cubano. Y entonces Osvaldo Paya crea el movimiento Cristiano Liberación con el objetivo de
empezar a los cubanos a prepararlos para los cambios que ven, demostrarles que los cambios son posibles, ¿no? Que hay que luchar por los cambios, que los cubanos tienen derecho a los derechos. Y en el año 2002 él presenta el proyecto Varela. El proyecto Varela, cuando Osvaldo lo presenta, es un proyecto que está basado en la Constitución. O sea, el proyecto Varela no está como tal, pero eso es un artículo de la Constitución cubana que dice que si más de 10.000 personas, 10.000 ciudadanos, presentan un proyecto, la Asamblea Nacional tiene que dar respuesta. Eso está dentro de la Constitución. O sea, por eso nosotros decimos que es el desafío de la ley a la ley. O sea, que de pronto el gobierno cubano se vio una encrucijada. Mi propia Constitución le permite al pueblo cubano pedir reformas. Y el proyecto Varela es un proyecto que pide amnistía para los presos políticos, que los cubanos tengan sus empresas, que pudieran viajar, libertad de expresión, de asociación. Y eso fue mucho para las autoridades cubanas. Y estando recogido en la Constitución no se pudo llevar a cabo. Hay donde Fidel Castro manda a violar la Constitución y hace un referéndum en Cuba anteriormente a esta fase que hizo después, donde dijeron los cubanos, creo más del 98%, que el socialismo era irrevocable, para dar respuesta al proyecto Varela. En el año 2003 a todos los activistas más importantes del proyecto lo mandan a la cárcel, a cumplir condenas de 20 años, 15 años de cárcel. Esencialmente lo que me lleva a mí a ser miembro del movimiento es simplemente la posición cristiana, abierta y reconciliadora, donde el odio no vence, sino a querer cambiar las cosas, y el diálogo con las personas que piensan diferente, ¿no? Querer conversar con el otro, no negar el diálogo nunca. Y eso realmente me gustó, esa posición tan clara, ¿no? Y bueno, comencé a apoyarlos a ellos en el año 2002, 2003, indirectamente aquí en Berlín, cuando venían me daban información, les pasaba a los diputados, a los políticos, y bueno, ya desde entonces, después de la muerte de Osvaldo, para allá en el año 2012, entonces comenzamos a apoyar, a trabajarlo más, y bueno, tengo relaciones con algunos que viven aquí en España, algunos, incluso Regis Iglesias, que es el vocero del movimiento que está en Liberación Viva, que es desterrado en España, no dejan entrar a Cuba tampoco, no puede entrar a Cuba, y hacemos, bueno, trabajos de contactar, de cabildeo con los políticos, hablar hemos presentado proyectos, un cubano, un voto. El movimiento rechazó la farsa electoral que hicieron ahora en Cuba, dijimos que no participábamos, que eso no tiene sentido ninguna, participar en algo que sabemos que no va a funcionar. O sea, no ni voto, yo no voto, sino no ignorarlo completamente, ese referéndum. O sea, los miembros del movimiento que están en Liberación descartaron la posibilidad de cualquier relación con ese referéndum, que al final terminaron con un 97% con el sí. Entonces demuestra que en este momento ¿quién puede tener un 97% de aceptación? Me imagino que será el 97% de los que votaron. Claro, ¿no? Eso fue todo. Y fue solamente un cambio fraude, como decía Osvaldo para allá. Él escribió hace unos años, antes de morir, escribió un proyecto que se llamaba El Camino del Pueblo. El Camino del Pueblo es un documento escrito por Osvaldo Payá, donde él veía el futuro de Cuba en las manos de los cubanos, no esperar nada del exterior, sino vencer el miedo, ¿no? Pero no solamente el miedo a una paliza, sino el miedo a los cambios. Porque a veces los cubanos pienso que le tienen más miedo a los cambios que vienen que a las golpizas por la policía, los maltratos, el arresto. Una pregunta, Jorge Luis. ¿La situación de lo que se está viviendo ahora en Venezuela puede acabar repercutiendo en Cuba? Seguro. En este momento Cuba depende económicamente de Venezuela, es el que nos entrega el petróleo, nos regala petróleo, Chávez fue, y simplemente la situación que lo que vivimos en Venezuela es responsabilidad de las autoridades cubanas. O sea, la situación económica, militar, política, represiva, la presencia militar cubana de inteligencia en Venezuela es enorme. O sea, con lo cual la oposición cubana ve con esperanzas el cambio que se pueda producir va a tener un efecto en Cuba también. En los próximos años pienso que Maduro no puede aguantar más tiempo en el poder. Si la comunidad europea y América Latina realmente una posición clara contra él, yo pienso que tendría que dejar el poder en los próximos. Solo depende de las Fuerzas Armadas. Las situaciones no son equiparables, pero bueno, me imagino que usted habrá conocido el tema de ETA aquí en el País Vasco. En su visita aquí a Vitoria, pues también creo que ha tenido la oportunidad, ¿no?, de conocer más de cerca la situación después del fin de ETA.
desde el movimiento Cristiano Liberación, ¿hay alguna palabra que se nos pueda ofrecer, ¿no?, en este proceso de reconciliación, ¿no?, de curar heridas, ¿no? Osvaldo pienso que nos dio lecciones morales. Osvaldo dijo una vez que si no nos podemos poner de acuerdo con el pasado, por lo menos tenemos que intentar ponernos de acuerdo con el futuro, con el presente, porque el pasado no lo podemos cambiar. Pero intentar ponerse de acuerdo con el presente, con el futuro, pienso que es la lección, que es lo que yo puedo decir en el caso del País Vasco y de España, que hay que fortalecer la democracia. ¿Eso significaría que habría que relativizar, digamos, el relato de los hechos? No es relativizar. Yo pienso que hay que hacer que la memoria histórica se convierta en algo mucho más efectivo. La memoria histórica no es sacar a los muertos, los desaparecidos de la fosa, ¿no?, o exhumar a un dictador y sacarlo de un mausoleo, que se puede hacer sí o no, eso se puede discutir sobre si se puede hacer, no se debe hacer, ¿no? La memoria histórica es llevar todas estas cosas que pasó a los colegios, a las universidades, a las escuelas, y explicar cuáles son los factores que conducen a la violencia, porque unos nos convertimos en víctimas y otros en victimarios. Lo que yo viví en Cuba, con los represores cubanos, o en la Stasi también, las víctimas que yo conocí en Cuba, el factor ideológico, político, los privilegios de uno, y yo pienso que es importante. El sacerdote asesinado por la policía política polaca, Popiełuszko, en una de sus homilias, una vez en una iglesia en Varsovia, dijo que a veces somos culpables de nuestra falta de libertad. Nosotros somos culpables, aceptamos lo maligno, o sus mecanismos, por comodidad o por miedo. Y yo pienso que hay que vencer el miedo, que podemos hacer cambios y que esos cambios sean pacíficos, sin violencia, pero también reconocer la fragilidad de la democracia, ¿no?, que son frágiles, y aprender del pasado. No ahora olvidarlo, pero aprender del pasado. Yo le digo, cuando vienen los estudiantes al museo donde yo trabajo, que es la antigua prisión del Stasi, que yo trabajo de guía, donde yo estuve detenido con otros expresos políticos, decimos, no saben, se trata de aprender historia, sino aprender de la historia. Y creo que muchas víctimas, sin conocernos, decimos siempre lo mismo. Alina, la señora que estuvo, sí, yo no sabía que, pero otros también sí. Sí, aquella frase la dijo en la entrevista que yo leí. Aprender de la historia y ponernos de acuerdo con el futuro, y que estas experiencias lleguen a los colegios, a las escuelas. Eso es memoria histórica, no es historia. Historia es importante aprenderla, tener buenas notas, saber de historia, pero aprender de la memoria histórica es mucho más importante que aprender solamente historia y leer los libros. Pues Jorge Luis, quiero acabar la última pregunta pues apelando a tu condición de persona creyente, ¿no?, y preguntarte pues cómo ha influido tu fe en esos diversos momentos de tu vida, ¿no?, quizá un poco especialmente en esos momentos duros de cuando estuviste detenido en Alemania y en Cuba, y luego en esa parte de tu historia en la que das un paso adelante para militar, ¿no?, como defensor de los derechos humanos. En los momentos duros, yo soy sincero con mi biografía. No pensé nunca en la fe, no tenía en ese momento para mí. Yo soy un cubano bautizado, pero nunca practiqué en Cuba. Jesús trabajó conmigo muy silenciosamente. Yo lo nombro así. Mi primer encuentro con la fe, yo llego a La Habana, estoy metido en una celda, detenido varios días, y de pronto miro la pared, y alguien puso en la pared de la celda, no temas, con el dedo en el polvo, que estaba detenido. Un preso me contó, eso lo puso a alguien, no sabemos quién fue, pero está ahí. Y me dice este preso que está conmigo, ¿tú sabes algo de la Biblia? Digo, bueno, he escuchado algunas cosas. ¿Tú sabes dónde la escribieron? Te puedo contar. O sea, en una celda, dos personas que son perseguidos políticos, uno le comienza a dar al otro una lección teológica, ¿no?, de la Biblia, del pueblo de Israel. Y así todo quedó en mí. Esa semilla estaba ya con mi bautizo, por supuesto. Y bueno, entonces cuando salgo de la prisión tampoco comienzo a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y bueno, vivir, intentar de sobrevivir, ¿no? Y cuando regreso a Alemania comienzan mis primeros pasos. Buscando, vi una iglesia que está abierta, entré. Después mi esposa, que es polaca, y me comenzó a dar las primeras lecciones.
Mi mujer me comenzó a explicar muchas cosas. Yo era un estudiante que se puede decir de cristianismo que estaba curioso, qué cosa es todo esto, cómo funciona, qué es el cristianismo, y ella me fue ayudando. Y en el año 1999, el arzobispo de Berlín, lamentablemente fallecido, el cardenal Staszynski, entonces me confirma, 40 años después, que para mí ha sido un viaje largo por el desierto. O sea, que para mí ha sido en los momentos duros, Jesús estaba allí, pero silenciosamente, muy esperando que llegara el momento, y después cuando llegó la libertad sí me ha ayudado en la defensa de los derechos humanos. Eso sí me ha fortalecido mucho, porque mi pensamiento es cristiano cuando lucho por los derechos humanos. O sea, ahí está la base cristiana en la defensa, ¿no? Jorge Luis, un placer conocerte. Muchas gracias por ustedes también. Muchas gracias por el tiempo que me has concedido. Hasta luego, la próxima vez nos vemos en La Habana. Bueno, ¿quién sabe? Sí, sin los Castros. Eso ya está garantizado. Esperemos que sea así.